Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Se recuerdan ustedes que estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles? Y estos mensajes Dios los ha llamado una iglesia saludable. Amén. Bendito Dios. Hechos capítulo 6. Comenzamos con el versículo 1, leemos hasta el 15. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Hilbertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Gloria a Dios. Estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos estudiando acerca de lo que es una iglesia saludable. Se sobreentiende que la iglesia de Cristo sea una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque la iglesia, como decimos, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, como dije, creo en la oración, el cuerpo de Cristo fue lacerado, fue torturado, pero dice la palabra que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Dios no permitió que los huesos de Jesús ninguno de los huesos fuese quebrantado, ninguno de los huesos. Yo entiendo con eso espiritualmente que la iglesia es guardada y preservada. La iglesia está representada por el cuerpo glorificado de Cristo, el cuerpo que resucitó de entre los muertos. La Biblia dice que Él no permitió que su santo viese corrupción. Jesús pasó 3 días en la tumba y ninguna sola bacteria pudo
pudo descomponer su cuerpo. ¿Por qué? Porque Él era perfecto. Él fue a la tumba a representar a los pecadores y a vencer la muerte. Y la muerte no le pudo retener, como dice el libro de los Hechos, y tuvo que vomitar al santo. Y en ese cuerpo que se levantó de entre los muertos estamos representados nosotros. La Biblia dice que Cristo vino a representarnos a nosotros. Entendemos que el día que Cristo nació, nacimos nosotros, porque Él nació para que nosotros naciéramos a una esperanza viva por el bendito Evangelio. La vida de Cristo es nuestra vida. El Evangelio nos enseña que Dios nos atribuye, nos imputa, nos pone a nuestra cuenta la vida de Cristo. Así que sus 33 años de vida inmaculada, sin pecado, esa vida nos pertenece. Es nuestra la vida de Cristo. Diga, es mía la vida de Cristo. Porque Él vivió esa vida para nosotros, para sustituir la nuestra. La nuestra Él la clavó en la cruz y nos dio la suya. Una vida sin pecado, una vida impoluta, una vida de justicia y de santidad que satisfizo a Dios y a su justicia y todas las demandas de la ley. Por eso fuimos justificados. Pero la Biblia también enseña que su muerte también fue nuestra muerte. El día que murió, todos nosotros fuimos clavados en la cruz en su lugar. En nuestro lugar Él fue clavado por nosotros. El apóstol enseña que su sepultura también es nuestra sepultura. Dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo. También dice la Biblia que juntamente con Él fuimos resucitados. Así que el día que resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Cuando Él ascendió, nosotros también ascendimos. Y dice que estamos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Así que yo lo digo así. El día que Él nació, nacimos. Su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su sepultura es nuestra sepultura, su resurrección es nuestra resurrección, su ascensión es nuestra ascensión, su intronización a la diestra del Padre también era nuestra. Y cuando Él venga, también retornaremos a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que Él participó con nosotros para que nosotros participemos con Él. En otras palabras, Él tomó nuestra humanidad para darnos su divinidad. Tomó nuestra humanidad y la tomó en forma pasiva. La tomó para ocupar nuestro lugar, para sustituirnos, para quitar el pecado, la ignominia, la maldición y todos los poderes que estaban contra nosotros, según el libro de Romanos. La maldición de la ley, la maldición del pecado, la maldición de la muerte, la maldición de la ira. Todo eso cayó. Él participó, tomando nuestra humanidad, participó de carne y sangre. Ahora nosotros participamos de su divinidad. ¿De qué manera? Porque Él nos dio su vida. Lo que es Cristo somos nosotros. Así que lo que fuimos nosotros fue Cristo. Ahora lo que es Cristo somos nosotros en Él. El que entiende la representación entiende el Evangelio. Él ocupó nuestro lugar, ahora nosotros ocupamos el de Él. Somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Su cuerpo es un cuerpo glorificado y esa es la iglesia. Amén. La iglesia debe ser siempre saludable. Y Dios quiere que la iglesia sea saludable. Entendemos que la iglesia milita en este mundo, peregrina en este mundo. Sabemos que todavía no ha venido la glorificación. Hemos sido justificados. Significa que hemos sido libres de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios nos ha librado de la maldición del pecado. Dios nos ha librado del juicio. Hemos pasado el juicio de Dios. Eso es lo que significa justificación, que nos declaró justos y nos trata como tales por consideración al Señor Jesús. Él fue juzgado por nosotros en la cruz, así que nosotros no tenemos que ser juzgados porque fue juzgado por nosotros. Eso nos da el derecho al cielo, nos da derecho a todo lo que es de Cristo, porque hemos sido justificados. Dios aceptó a Jesús en el lugar nuestro, lo que Él hizo en el lugar de lo que nosotros teníamos que hacer. Él pagó nuestra deuda, Él saldó nuestra deuda. No debemos nada.
Los pecadores en bancarrota ahora son herederos de las riquezas, de la gloria, de la herencia de los santos en luz. Él nos justificó, nos libró de la condenación del pecado, pero envió el Espíritu Santo para santificarnos. Y estamos ahora en el proceso de la santificación. Significa que el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros y nos está librando del poder del pecado. Hemos sido librados de la condenación del pecado. Delante del tribunal de Dios somos los creyentes, todos somos inocentes, libres de culpa, pero todavía el pecado está en nosotros. Y Dios lo está destruyendo en un proceso. Para los efectos de Dios, el pecado está vencido en Cristo Jesús. Pero inherentemente el pecado está en nosotros. Y Dios envió al Espíritu Santo para aplicar la victoria de Cristo a nuestra vida, deshaciendo las obras del diablo en nosotros. Y estamos en un proceso de santificación, como dice Romanos capítulo 6. Dice que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de Dios. Y tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estamos siendo santificados. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, que en el cuerpo de Cristo el pecado fue deshecho. La palabra que usa en el original griego es que fue desactivado el pecado. Perdió su poder para condenarnos y su poder también para descomponernos o dañarnos. Pero estamos en ese proceso. Dios requiere de nosotros que nos sometamos a Él constantemente, que vivamos la vida del Espíritu, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús pueda deshacer la ley del pecado y de la muerte. Y estamos en ese proceso deshaciendo las obras del pecado, las obras adánicas en nosotros. Dios espera que seamos santificados, que crezcamos en la santificación, que nos perfeccionemos en el Espíritu Santo, que nos perfeccionemos en la santificación, venciendo las obras infructuosas de las tinieblas, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, herejías, borracheras, brujerías, banqueteos, y todo lo que es la carne, las obras del mal. El Señor, tenemos que someternos al Espíritu Santo para que Dios logre eso en nosotros. Esta iglesia del libro de los Hechos, que cuando salió del aposento alto, que salió de ese momento glorioso después de un ministerio de Jesús de 3 años y medio, que vivieron la experiencia con Cristo de su ministerio y que recibieron la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esa iglesia que no hay manera, para mí la única manera de ilustrar, porque cada vez que estoy hablando de esto me viene la ilustración de las primeras 10 generaciones en el libro del Génesis, que esos patriarcas fueron longevos, vivieron siglos, 500, 600, 700, 800, hasta 900 y más años vivieron aquellas 10 primeras generaciones. ¿Por qué vivieron tanto? Porque por su cercanía al Edén. Todavía habían salido de Adán, y Adán todavía tenía aquella fuerza, aquella vitalidad del principio, aquel soplo de Dios, aquel soplo de vida estaba todavía latente y fuerte en Adán, y por eso las primeras 10 generaciones fueron robustas y fuertes y fueron longevas. Yo veo de la misma manera, la primera iglesia salió de Jesús, el segundo Adán, y salió de su resurrección, y salió de su gloria, y fue llena del Espíritu Santo. Y salieron así al mundo. Una iglesia comprometida. Una iglesia que Dios era el todo para ellos. Una iglesia sometida a Dios. Esa iglesia salió con brillo, con ímpetu, con unción. Como les dijo el Señor, recibiréis poder cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta iglesia no tenía que usar métodos para crecer. Esta iglesia no estaba dependiendo de un método. Perdonen, como sucede hoy, que la iglesia depende de metodologías. La iglesia piensa que un buen método puede convertir a la gente. Usted con un método puede hacer un prosélito, pero nunca puede ser un cristiano. Los cristianos no se fabrican, nacen por el Espíritu Santo. Son el resultado del poder de Dios en la vida.
de una conversión y de un arrepentimiento. No son el fruto de un adoctrinamiento, sin quitarle mérito a la enseñanza. Tenemos que enseñar porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero la conversión no es una persuasión ideológica. Usted puede persuadir a una persona a ser cristiano, a vivir todas las cosas que vive un cristiano. Usted puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser cristiano. Porque el cristianismo no es lo que se hace, es lo que somos. Los nacidos de Dios nacen del agua y del Espíritu. Son el resultado del poder del Espíritu Santo en ellos. No son el resultado de un adoctrinamiento. Si fuera así, mis hermanos, entonces el Evangelio es una ideología, es una religión. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Y lo que me movió a mí por el Espíritu Santo a estudiar el libro de los Hechos es que yo veo un patrón, que cada vez que esta iglesia afrontó una crisis, una situación difícil, la superó, venció, y luego vemos un respaldo de Dios. Inmediatamente dice, y la palabra de Dios crecía, y los creyentes crecían, y Dios hacía milagros y maravillas. Se ve un respaldo de Dios a una iglesia que vivía bien. Dios le fue fácil al Señor cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, como Dios nos ha enseñado, Dios solamente sabe hacer las cosas de una sola manera, y es la manera de Él. Dios sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dios trabaja con los hombres, pero no con los métodos humanos. Dios camina con los hombres, y ahí está la maravilla de su amor, que siendo eterno, camina con los temporales, que siendo perfecto, camina con los imperfectos. Y siempre cumple su propósito y lo hace en el tiempo de Él, y coincide con el tiempo nuestro, aunque Él es eterno. Él anda buscando una iglesia saludable que se le someta, y no va a haber restricción de su parte. El mundo jamás va a avergonzar a Dios, ni el nombre de Dios nunca va a ser blasfemado cuando la iglesia vive bien, porque lo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestra gloria, y viendo vuestra gloria glorifiquen al Padre. Ese es el propósito. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un ejército en orden. La iglesia es el heraldo de Dios. La iglesia es el testigo de Dios. La iglesia es el instrumento para dar a conocer la gloria de Dios a las naciones. Cuando la iglesia es saludable, la iglesia puede llevar a cabo esa obra. Aquí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que hemos tratado varias veces de seguir y no podemos porque siempre Dios nos tiene ahí, vemos un gran problema, y es que la iglesia comenzó a crecer. No porque crecer es un problema, sino el crecer trae consigo demandas y situaciones nuevas. Cuando la iglesia comenzó a crecer, comenzaron los problemas. Aquí dice que hubo murmuración, ya lo hemos estudiado. Habían dos grupos allí. Estaban los helenos, que eran los judíos, que hablaban griego, y que eran los judíos que habían nacido fuera de Palestina. Y estaban los judíos que habían nacido allí, que hablaban arameo, hablaban hebreo. Y naturalmente siempre que hay problemas, que hay grupos étnicos, aunque todos eran judíos, pero eran judíos distintos, hubo problemas, hubo murmuración, hubo conflictos. Esto pudo haber dividido a la iglesia. De hecho, hoy esto hubiera arruinado la iglesia. Hay muchas divisiones hoy en el cristianismo, porque no hay madurez, porque no entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, y por eso lo dividimos por cualquier cosa, por no sufrir un agravio, por no sufrir una pena, por no sufrir un conflicto, por no saber bregar con una diferencia con el hermano. Dividimos la iglesia, laceramos el cuerpo de Cristo. Esta iglesia no creía en división, sino en unidad. El Espíritu une, no separa. Una iglesia saludable es una iglesia unida, una iglesia donde los miembros, bien como dice el apóstol Pablo, los miembros como usa las dos ilustraciones, la del cuerpo y también la de un edificio. Todas las piedras, todo el edificio bien coordinado, bien ajustado, van creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Así nosotros también, todos los órganos, cada uno aportando su función, y todas las funciones juntas, funcionando como un organismo, se logra el propósito del Señor.
Aquí la iglesia enfrentó una gran dificultad, pero el Espíritu Santo iluminó a los apóstoles. Ellos decidieron no sacrificar el propósito y dijeron, Dios nos mandó a nosotros a dos cosas. Primeramente, a ministrarle a Él, que es el ministerio de la oración, y luego bendecir a los hombres, que es el ministerio de la predicación. Así que no vamos a sacrificar el propósito por nada. No es justo, dijeron ellos, que nosotros nos dejemos la palabra de Dios y la predicación para ocuparnos de las mesas. Vamos a elegir 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo que se encarguen de estos asuntos. Y ahí eligieron a estos 7 hombres que vimos que todos por los nombres eran griegos. Y como los griegos eran los que se sentían discriminados, eran griegos judíos nacidos en el exterior, que hablaban, que su idioma era el griego. Entonces, eso le pareció bien a la multitud y eligieron a estos 7 hombres. Y dice aquí que les impusieron las manos. Los apóstoles oraron por ellos. Y mis amados, una imposición de manos de los apóstoles. Ellos lo hicieron con la intención simplemente de capacitarlos para el servicio y para que resolvieran estos asuntos domésticos que se habían suscitado allí. Pero qué interesante. Aquella unción fue tan poderosa que se levantó un Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y un Felipe, que vamos a ver después en el capítulo 8, un evangelista que hacía milagros extraordinarios. Eso fue, ellos le impusieron las manos no para que fueran evangelistas ni fueran poderosos, era simplemente para que tuviesen capacidad para resolver con esos asuntos que se habían suscitado. Pero la unción fue tan poderosa, es que eso es una iglesia saludable. Dios, óigalo bien, Dios dio de más. ¿Cuántos saben que Dios da de más? Amén. Amén. Estaban orando para capacitar a 7 diáconos para que sirviesen. Y aquello se convirtió, allí hubo una operación del poder de Dios que obró en aquellos 7. Y vemos a 2 cómo se levantaron. Yo te digo que los demás también, pero Lucas solamente narró de estos 2. Y miren ustedes ahora lo que habla de ellos. Dice el versículo 6, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice la palabra aquí, que esto me llama la atención, porque esto es un patrón en el libro de los Hechos. Miren, hasta el versículo 7, hasta el 5 habla de una crisis. En el 6 impone la mano. En el 7 viene lo que me llamó la atención, que me motivó por el Espíritu a exponer estos mensajes. Y es que veo que cuando la iglesia obra en el Espíritu, Dios respalda su palabra cuando se obra de acuerdo a Él. Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Naturalmente, crecía porque Dios añadía a los que habían de ser salvos. Pero crecía porque ellos predicaban, porque ellos fueron sabios. Ellos dijeron, no vamos a dejar de predicar. No vamos a dejar de orar, que es ministrarle al Señor. Ni vamos a dejar de predicar, que fue lo que el Señor nos mandó. Y entonces el resultado fue que la iglesia dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, que eran de los que no creían en cosas sobrenaturales, ni en ángeles, ni en espíritus, ni en nada, ni en resurrección. Sin embargo, era tan poderosa la predicación que los saduceos comenzaron a convertirse al Señor. No hay que inventar nada. Hoy la iglesia confía mucho en los métodos. Déjame este método porque este método trae gente. Usted puede traer gente a la iglesia. Hay iglesias que se dedican a lo social. Hay una iglesia en Chicago que tuvo miles y miles de miembros. La gente venía a beber café, a tomar donas, y el culto duraba 10 minutos y no le enseñaban la Biblia para que no se asustaran. Y la gente venía, era un ambiente muy lindo, ahí comían, hablaban. ¿Y quién no iba allí? Daban donas, daban café, daban esto, daban aquello, todo el mundo hablaba. Y el culto duraba 20 o 15 minutos. O sea, poca Biblia para que no se cansen.
y crecía y crecía. Yo me imagino qué cristianos son esos. Los cristianos de donas y de café. Hay muchas cosas que atraen a la gente. Yo no estoy diciendo que la iglesia no haga obra social. La iglesia debe identificarse con la comunidad y sus necesidades. Estoy hablando que eso lo hacemos por amor. Eso no lo hacemos, y puede ser que el resultado Dios toque los corazones, porque el amor convierte, pero Dios usa el amor. Pero yo no confío en un método, yo confío en el poder del Espíritu Santo. Usted puede atraer a la gente a la iglesia, pero solamente el Espíritu convierte y lleva a Dios a los hombres. Puede haber muchas personas en la iglesia y pocos convertidos al Señor. Entonces, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Una iglesia saludable crece, porque Dios añade a los que han de ser salvos. Cuando usted está saludable en Cristo, Cristo en usted es como un volcán en erupción. Usted no puede callar. Cuando Cristo es lo que es en su vida, usted no puede callar. Nadie lo puede hacer callar. Aún Jesús trató de callar a la gente y no pudo. Jesús sanaba a la gente, le decía, dice que rigurosamente les rogaba que no se lo dijesen a nadie. Porque Jesús no quería adelantar las cosas. Tampoco quería que lo aceptasen simplemente como un hacedor de milagros, como un sanador. Jesús quería que Israel lo aceptara como Mesías, como Salvador, como Él era. Los milagros eran señales del poder de Dios en su vida, que respaldaban, que daban testimonio de lo que Él era. Pero Jesús no quería que lo vieran como un milagrero. Por eso no quería precipitar las cosas y mandaba a veces a callar a los que sanaban, como aquel leproso. Dice, no se lo diga a nadie. Señor, si quiere puede sanarme. Le extendió la mano, Jesús lo sanó. Jesús a este le rogó rigurosamente. Le rogó que no se lo dijera a nadie. Y él le prometió a Jesús allí que no se lo iba a decir a nadie. Pero cumplió. ¿Saben ustedes qué tenían que hacer los leprosos? Un leproso cuando entraba a una ciudad lleno de trapos por sus llagas, tenía que vocear para identificarse. ¡Inmundo! 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 ¿Quién no conocía ese cantar? ¡Inmundo! Y todos corrían. Imagínate, el hombre salió corriendo y dijo, maestro, te prometo que no se lo voy a decir a nadie. Te lo prometo, te lo prometo. Y salió contento. ¡Él me sanó! ¡Él me sanó! Ay, yo le prometí que no se lo iba a decir a nadie. ¿Quién te sanó? Jesús de Nazaret, el maestro. Él me sanó. No. Es imposible callar lo que Cristo hace en nosotros. Una iglesia saludable no se avergüenza del evangelio. Una iglesia saludable no puede callar lo que ha recibido de Dios. Y eso es lo que Dios usa como testimonio. Jesús, se dice de Juan el Bautista que era una antorcha encendida. A esa gente, cuando el amor está así, cuando el amor no se ha enfriado, como aquí en esta iglesia, para Dios es fácil añadir los que han de ser salvos. El diablo se dio cuenta, perseguía y mataba a los primeros cristianos. Miles y miles morían por las persecuciones en el circo romano. Y dice que por cada cristiano que mataban se levantaban 100 por el testimonio del que moría. Por eso el padre de la iglesia, Tertuliano, decía, la sangre de los mártires es semilla. El diablo decía, no me conviene seguir matando, porque mato uno y se levantan 100. Y por eso cambió el método, ya no persigue de esa manera. Ahora dice, los voy a conformar a este mundo para que se mezclen entre las naciones y los voy a neutralizar, los voy a enfermar. Amén. Aleluya. Escuchen. Dice el versículo 8, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A Esteban no le pusieron la mano porque hicieran milagros. Es para que acabara con el chisme en la iglesia.
para que acabara con la murmuración. Pero se le fue la mano al Señor y aquel hombre recibió aquel poder y salió a hablar la palabra, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Pero Dios mío, si ustedes lo ungieron para resolver una murmuración. Los libertos era una secta judía. Los libertos se creen que eran judíos que habían comprado la ciudadanía romana, por eso libertos. Y tenían cientos de sinagogas, muchas sinagogas en Jerusalén. Eran personas conocedoras de las Escrituras. Y este diácono, que lo ungieron para servir nada más a la mesa o a las mesas, recibió tanta unción que Dios lo comenzó a usar con gracia, con sabiduría y con poder para hacer prodigios, milagros, muchos milagros. Y se hizo tan poderoso en la palabra que estos que eran conocedores de las Escrituras no lo podían resistir. Venían con esos argumentos de acuerdo a la ley. Y él con el poder de Dios volvía a pedazos los argumentos. Los volvía nada los argumentos. No, dice que no lo podían resistir. Su palabra era irresistible. Porque estaba ungida. Porque estaba revelada la palabra. No lo podían resistir. Los dejaba sin palabras, sin argumentos. Cuando una iglesia está saludable, es irresistible. Nadie puede resistir la palabra. Hoy necesitamos ese poder porque hoy hay muchos argumentos. Este es el argumento de la falsamente llamada ciencia. Este es el argumento de la filosofía humanista, del secularismo. Hay tantos ismos como aquellos días. Pero no hay filosofía en el pasado que resistiera el poder del Evangelio de Dios. Y Dios quiere darnos también ese mismo poder hoy. La iglesia necesita hoy ese mismo poder para hacerse irresistible. Hoy hay una estrategia del enemigo de neutralizar. Hoy la palabra pecado ya no existe. Le llaman ofensa, le llaman error, le llaman otra cosa. Y ya todo lo que para nosotros era enfático, tenía significado, el mundo con su liviandad ha logrado que nosotros veamos las cosas de Dios como de esa misma manera. Hoy se analizan se llevan a los milagros bíblicos y se le analiza como si fuera algo científico, para buscarle una razón, para neutralizar la fe. Y usted se pone allí a mirar esas tonterías, de tal manera que nos llegan a mostrar que lo de Dios era nada, o eran cosas comunes, eran casualidades, hasta que se va neutralizando. Y de tal manera que, como nos lo presentan como argumentos, ya nosotros no encontramos ni cómo defendernos, ni cómo defender la fe, ni cómo exponer la fe, porque de qué manera se lo digo si esta gente no aceptan esto, ni aceptan aquello, ni aceptan aquello. No sé si me comunico bien. De tal manera que usted dice, ¿qué hago? Ahora nada es pecado. Ahora a cualquier cosa, si usted habla de un milagro, le buscan factores naturales para explicar el milagro. Si alguien se sanó, por ejemplo, oraron, el médico diagnosticó cáncer, el diagnóstico y todos los exámenes médicos dicen que tenía un cáncer terminal, se oró y el médico lo examina y ya no tiene nada.
Se pueden analizar el milagro y dicen, bueno, puede ser que sea una histeria colectiva. O puede ser que un impacto muy fuerte de su mente, una energía muy fuerte o algo, pues, afectar a su cuerpo. Un factor desconocido. Y usted escucha aquellas terminologías, por no decir, lo hizo el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a tener que usar el argumento irresistible de el ciego de Siloé, que lo tenían molesto. ¿Quién? ¿Cómo te sanó? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Cómo? Ya, mire, tomó lodo, me lo untó en los ojos, me mandó al estanque que me lavara, me lavé y ahora veo. Pero no, ese hombre no puede ser de Dios, lo hizo en sábado, violó el sábado, no puede ser. ¿Cómo lo hizo? Vuelve el hombre y explica de nuevo. Y no puede ser de Dios porque ese hombre viola el sábado, hace tal cosa. Buscan a los padres. ¿Es este vuestro hijo? Sí. ¿Es este vuestro hijo? Sí. ¿Cómo ve ahora? No lo sé, él está grandecito, pregúntenle a él. Porque que se declara, el que hablaba bien de Jesús, o sea, se declaraba discípulo, lo expulsaban de la sinagoga. Así que para no meterse en problemas, los padres dijeron, era esta grande, pregúntale a él. Y vuelven al ciego y le preguntan, ¿y cómo te abrió los ojos? Que ya me tienen cansado. Yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías, yo no sé cómo me sanó, yo no sé si es pecador. Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Punto, se acabó. Amén. Esa es la sencilla fe que se cree, no se argumenta. Así le dijo el ciego. Ustedes dicen que Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Y ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores. Entonces, allá ustedes con la teología. Si es pecador, entonces ¿por qué Dios lo escuchó? En algo están equivocados ustedes. Porque ustedes dicen que Dios no escucha a los pecadores. Y ustedes dicen que el pecador a mí me abrió los ojos. Resuelvan el problema. Pero a mí me abrió los ojos. Amén. Hermanos, no nos salgamos de la fe. La fe no se argumenta. La fe es certeza y seguridad en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Punto. No se le puede buscar la quinta pata al gato, porque solo tiene 4. El error más grande de los cristianos es podernos a rebatir filosofías, argumentar. No, la fe es fe. La fe es otra esfera, la fe es un don de Dios. Usted no nació con fe, la fe no se genera en la mente, la fe no se fabrica. La fe viene del cielo. La fe la tienen aquellos a quienes Dios se la quiere dar. Amén. Gloria a Dios. Yo no lo sé explicar, pero así es. Yo lo que sé es que a mí me la dio y estoy aquí, salvado por la gracia, sirviéndole al Dios vivo y verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. La tontería más grande es tratar de convertir un ateo con argumentos. Si la fe es un don de Dios, usted puede cansarse argumentando y él va a seguir negando porque no ha recibido fe. Pero cuando reciben fe, los verá llorando a los pies de Jesús. Pues miren acá, mis hermanos, escuchen. No lo podían resistir, versículo 10. El 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí vienen, ya como no pueden con argumentos, entonces vienen con mentiras y engaños. ¿Y qué hicieron? Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora vienen las persecuciones, vienen las amenazas, vienen las mentiras, vienen ahora, porque cuando los argumentos no funcionan, entonces hay que hacer otra cosa, desaparecerlos de la tierra.
Y dice aquí, y pusieron testigos falsos, versículo 13, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Un hombre que estaba hablando gloria de Dios, y miren lo que estaban diciendo. Ahora dice aquí, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y escuchen, hermano, y cuando estaban allí juzgando a Esteban con todos aquellos testigos falsos, todas mentiras, todos esos rejuegos, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora, yo quiero que ustedes vean el patrón. Del 1 al 5 vemos el problema que se suscita. En el 6 ponen la mano, y en el 7 dice, y la iglesia dice, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Del 8 hasta el 14 vemos entonces cómo se levantan los enemigos, porque no pueden resistir la sabiduría y el poder de Dios que había en este varón de Dios. Entonces el diablo comienza a actuar, porque esto es así. Como yo les dije a ustedes, una iglesia saludable actúa viviendo a Dios. Y Dios entonces viene a vivir en esa iglesia y a respaldar su palabra en esa iglesia. Eso suscita el antagonismo y la adversidad del diablo, que es el adversario. Y es un ciclo. La iglesia predica, la iglesia vive bien, Dios respalda, el diablo se opone, Dios respalda. Y así sucesivamente. Pero miren aquí, hermanos, cuando estaban juzgando a Esteban, Dios hizo que le brillase el rostro. Y cuando vieron su rostro era como el rostro de un ángel. Y yo entiendo que Dios iluminó su rostro. Algo hizo Dios en el rostro de Esteban para que lo viesen distinto. Dios no podía dejar solo aquel testigo suyo. La palabra Esteban significa corona. Y Dios no podía dejar a este hombre solo, abandonado. Dios no abandona a los suyos. Puede ser que suframos por él, pero jamás seremos abandonados por él. Y ahí estaba Dios respaldando, manifestando su fidelidad a este varón. Ahora yo quiero que ustedes vean algo. Capítulo 7, lo juzgan. Esteban se levanta y expone un poderoso mensaje. Por un mensaje que se vio el conocimiento de la Biblia. Es un resumen como en 50 versículos. Expuso un resumen del Antiguo Testamento. Todo para decir a los judíos, ustedes siempre, a pesar de que son privilegiados, a pesar de que Dios le ha enviado a los profetas, ustedes hablan también de Moisés, sin embargo ustedes se opusieron a Moisés y a todos los profetas. Y miren, de momento el Espíritu Santo vino sobre Esteban, terminando el discurso, y se calentó Esteban. Llegó hasta el cautiverio babilónico, exponiendo todo y mostrando cómo Israel se oponía a los profetas. Y en el 7, miren ustedes, en el 7:51 dice, duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Aquí se le subió el espíritu a Esteban. Y ahora comenzó como profeta a exhortar. Les dijo duros de corazón, duros de cerviz estoy leyendo 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y miren el 57, al cual dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí estaba. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Lo está juzgando con la misma palabra. Escuchen ahora. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, eso era a pesar de que Dios le hizo brillar el rostro delante de ellos para respaldar a Esteban.
Pero cuando el corazón está endurecido, como Dios nos ha enseñado, no se ve, no se oye y no se entiende. Escuchen, yo quiero llegar a un punto acá para terminar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos, dice aquí, dice, oyendo estas cosas, 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Gloria a Dios. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y miren aquí ahora. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando lo presentaron con los testigos falsos, el rostro se le iluminó y lo vieron como el rostro de un ángel. Ahora, al final, cuando crujían los dientes, cuando querían matarlo, entonces en ese momento Dios lo respalda, que es lo que estoy tratando de decir, que cuando la iglesia vive bien, tiene el respaldo de Dios persistentemente. Si somos perseverantes en Dios, Dios será perseverante en nuestras vidas. No permitamos que nuestra inercia detenga a Dios, porque no es que Dios se quiere detener, es que Dios solamente hace las cosas de acuerdo a Él. Cuando Dios viene y va a manifestar su gloria, lo alto tiene que bajarse, lo bajo tiene que subirse, lo torcido tiene que enderezarse, lo sucio tiene que limpiarse para que Él pueda pasar. Y la hierba del campo, que es la gloria del hombre, tiene que secarse para que luego pueda pasar Él y su gloria y toda carne la vea. Amén. Dios no puede hacer lo de Él en las condiciones humanas. Solamente cuando la iglesia anda en el Espíritu, el Dios Espíritu puede operar en la iglesia. Y aquí vemos un hombre lleno del Espíritu Santo, consecuente, actuando de acuerdo a Dios, y Dios jamás lo iba a dejar en vergüenza. Le hizo brillar el rostro y después, como sabía que iba a ser el primer mártir, porque para eso lo había elegido. Esteban significa corona, y la iglesia se coronaba ahora con el primer mártir. Y aquí Dios le abre el cielo y ve a Jesús. Ojalá que cuando yo esté muriendo, no importa que sea con una persecución, que sea en medio de una tortura, yo vea a Jesús. Porque no importa la tortura, soporto lo que sea, porque ver a Jesús es suficiente para vencer cualquier dolor. Pero aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Ustedes saben que la Biblia dice que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Aquí, en esta ocasión, el griego en el original dice que Jesús se paró a la diestra del Padre. Aquí no lo dice la traducción, pero en el original dice que no estaba sentado, Él se paró. Dice aquí, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba parado a la diestra de Dios. Así dice el griego, parado a la diestra de Dios. Y en el otro también lo dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está parado a la diestra de Dios. La versión de las Américas lo traduce así, dice parado, porque eso es lo que dice el original. Yo lo chequeé, yo lo miré. Dice parado a la diestra de Dios, dice el original. En otras palabras, Jesús, que siempre está sentado intercediendo, en esta ocasión se para. Y después le dice, Esteban, estoy parado, estoy contigo. En otras palabras, yo no estoy ahora intercediendo por ti porque tú no estás pecando. Yo me estoy parando para hacerte la promesa. La promesa es: ustedes serán perseguidos y maltratados por causa de mi nombre, y seré llevado a las sinagogas y delante de los reyes. Y si a mí, el pastor, me hicieron todo esto, ¿qué será a ustedes? Basta al siervo ser como su señor, basta al discípulo ser como su maestro. Si a mí me persiguieron, me hicieron todo esto, a usted va a ser peor. Dice, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Amén. Y ahí estaba Jesús siendo fiel. Cada vez que la iglesia sufra por Cristo, Cristo se va a parar a decir: estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Si sufres conmigo, estoy contigo. Si por causa de mí padeces, estoy contigo. Yo te respaldo. Qué lindo, Cristo se sienta cuando va a rogar al Padre por mí, pero se para cuando los enemigos se levantan contra mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Delante de Dios me defiende sentado, delante de los enemigos me defiende parado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando un enemigo te amenace, dile: ten cuidado, no hagas que Cristo se pare. ¿Lo libró de la muerte? No. Porque el propósito de Dios no era librarlo de la muerte. Era vencer la muerte por el valor de un hombre que había visto a Jesús. Porque la muerte queda vencida cuando vemos a Jesús. Amén. La muerte nos vence cuando temblamos y tememos ante ella. Pero la muerte es vencida porque cuando por causa de Cristo estamos dispuestos, como dice la palabra, por causa tuya somos muertos en todo el tiempo. Somos llevados como ovejas al matadero. Porque es cierto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vemos aquí el respaldo. El rostro le brilla. Jesús se para y le da una visión de su gloria. Dice aquí: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Qué dureza de corazón. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saben lo que yo creo? Ahí dice, cuando habla de los libertos, mencionan algunos que eran de Cilicia, en el 9, de Cilicia. Y Tarso, donde era Pablo, era de Cilicia, era una ciudad de Cilicia. Quién sabe si Pablo estaba metido en ese grupo ahí. Pero viendo a Esteban, déjame decirte, mis hermanos, escuchen ahora, que el testimonio de Esteban fue vital para la conversión de Saulo de Tarso. Ver a aquel hombre sencillo, cómo hablaba la palabra y cómo resistía y cómo hacía milagros y ver Pablo a este hombre, la dignidad con la cual defendió la fe. Algo pasó en Saulo de Tarso acá. Miren lo que dice aquí. Dice aquí el 58, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando a alguien lo iban a apedrear, le quitaban las ropas. Y se le pusieron a Pablo ayer a Saulo, era porque Saulo era miembro del Sanedrín y era uno de los perseguidores. Y él allí significa que él dio su voto para que le hicieran eso a Esteban. Si le pusieron allí, posiblemente era uno de los principales que dio su voto, porque por algo le pusieron las ropas a él. Él decidió que lo apedrearan. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ustedes saben que para apedrear a alguien tenían que buscar 2 o 3 testigos. Dice, los testigos pusieron las ropas delante de Pablo. Según la ley, nadie se podía ser juzgado sino por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así que los testigos que estaban allí pusieron las ropas a los pies de Pablo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así se muere cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Y puesto de rodillas, no fue que las piedras
lo pusieron de rodillas. Él se puso de rodillas mientras lo apedreaban. Y clamó a gran voz, como Jesús en la cruz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió como su maestro, pidiendo perdón por sus enemigos. Eso es más que vencer la muerte, porque venció el odio, venció el rencor, venció todo sentimiento que uno siente cuando lo están injustamente hiriendo. Usted hubiera, a un cristiano hoy hubiera dicho: yo te reprendo en el nombre de Jesús, Señor, manda fuego y acaba con estos. No. Eso es lo que se dice hoy cuando alguien está esperando que Dios intervenga a matar a los enemigos. No. Más fuerte que la muerte es el amor. Y cuando usted es capaz de pedir perdón, yo estoy seguro que este pecado nunca le será contado a esta gente, porque Esteban se lo pidió a Dios. Mis hermanos, ¿ven ustedes? Vive bien, respaldo de Dios. Una iglesia saludable siempre va a tener a Dios ocupado, obrando a favor de su iglesia, respaldando su palabra. Dios hoy en el mundo tiene personas como Esteban. No abundan como antes, pero los hay hoy. Gente que vive así. Y en todo tiempo ha habido gente que vive así. Pero Dios no quiere tener gente que vive así. Dios quiere tener a toda su iglesia viviendo así. Oremos a Dios, mis amados, que la palabra de Dios nos haga gustar lo eterno, saborear a Dios, apetecer, desear que Dios nos haya inspirado hoy a vivir así. Cierra tus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por tu bendita palabra, hermosa, preciosa, inspiradora. Gracias, muchas gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tu palabra es verdad. Gracias, oh Dios, porque escribiste estas cosas para nuestra enseñanza. Gracias, Dios mío, porque hemos leído esto muchas veces, por muchos años. Pero cada vez que lo leemos es como algo nuevo. Es tu palabra, es nueva cada mañana, es nueva cada día. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro, que hasta que el día esclarece y el sol, y Señor, y el sol de justicia sale en nuestros corazones. Mi Dios, antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece, el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, Dios mío. No solamente oramos por nosotros, oramos por tu iglesia en todas las naciones. Tu iglesia, los tuyos, Señor. Levanta esa iglesia. Hoy la iglesia, lo que se oye de la iglesia son escándalos hoy. Muchos escándalos de sexo, de inmoralidad, de problemas de dinero, de engaño. Ay, Señor, acaba con todo eso. Es tiempo de que se levante una iglesia triunfante, una iglesia, Dios mío, una iglesia que viva bien, una iglesia que da un testimonio valiente, una iglesia que ama, una iglesia que da un testimonio de valentía, de denuedo, una iglesia, mi Dios, de acuerdo a tu corazón. Levántanos. Da mandamiento por el Espíritu. Tú eres Dios, tú eres todopoderoso. Lo mismo que hiciste en aquellos días, tú puedes hacerlo hoy también. Danos un nuevo Pentecostés. Vuelve a la iglesia, oh Dios, a la senda tuya. Impártenos a todos del Espíritu Santo, del Espíritu que impartiste a Esteban. Déjanos ver a Jesús, que se pare Jesús a favor de nosotros en estos días. Gracias, oh Dios. Venga tu reino sobre todos, en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.